In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. El señor está mal de la cabeza. Y 100%. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. Permiso, que estoy hablando. I'm speaking. I think the bigger problem is the enemy from within. También ha dicho que somos alimaña, los enemigos de adentro. Que Si los políticos entendieran lo fácil que sería para el resto del mundo, incluso para ellos, simplemente admitir el error, tomar la responsabilidad y pedir disculpas genuinamente. Eso es lo que sí es una vergüenza, que una persona como Donald Trump esté liderando el Partido Republicano. Que era un mitin de amor. Bueno, de que Donald Trump nunca haya estado alrededor de mujeres inteligentes es falso. Lo vimos recientemente con Kamala Harris en el debate. Lo vimos debatiendo a Hillary Clinton también. Sí, pero recordemos que todo lo que salga respecto a Donald Trump es una conspiración porque el señor es un santo. Por ahí. Y podría él empezar a pagarle a E. Jean Carroll lo que le debe por haber abusado sexualmente de ella. Y nunca culpas a Hamas por eso. Nunca has culpado a Hamas por eso. Jamás es una organización terrorista y no tengo nada que esperar de ellos, pero de un gobierno legítimo como el de Israel lo espero todo. Y esta idea de que, pero están utilizando a las personas inocentes de escudo, pero tú sigues disparando, así que tú eres malo. Tú tienes que tener un problema si tú disparas sabiendo que ahí hay niños. Donald Trump prometió paz mundial. Aseguró que la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría en cuanto él ganara las elecciones, incluso antes de asumir el cargo el 20 de enero. A casi un mes de su llegada al poder, todavía la guerra continúa. También buscó el apoyo de algunos musulmanes prometiendo paz en el Medio Oriente. Pero tras sus indignantes declaraciones de ayer en presencia de un criminal de guerra como Benjamín Netanyahu, quien sería arrestado si pisara muchos otros países, pero no Estados Unidos, esos mismos musulmanes que confiaron en él ahora seguramente lo llaman traidor. Aunque para ser justos con Trump, probablemente nunca les dijo cómo pensaba lograr esa paz en el Medio Oriente. Porque si le preguntas incluso a un palestino o un israelí qué significa paz, seguramente te darán respuestas totalmente diferentes. El plan de paz de Trump resultó ser continuar con el genocidio o una limpieza étnica. Anoche, Trump reveló su visión para Gaza. O los palestinos abandonan el territorio que les pertenece o permitirá que Israel los siga matando con el dinero de los contribuyentes estadounidenses y sus armas. Su plan es forzar a Jordania y a Egipto, dos países que ya han rechazado recibir a más de 2 millones de palestinos de Gaza, a aceptar su desplazamiento. ¿Por qué? Para que él y su yerno Jared Kushner, quien ya ha hablado abiertamente del potencial inmobiliario de Gaza, y otros magnates puedan convertir Gaza en un paraíso de lujo y turismo. I would like to see Jordan, I'd like to see Egypt take some look. The Gaza thing has not worked. It's never worked. And I feel very differently about Gaza than a lot of people. I think they should get a good, fresh, beautiful piece of land, and we get some people to put up the money to build it and make it nice and make it habitable and enjoyable. And I don't know how they could want to stay. It's a demolition site. It's a pure demolition site. If we could find the right piece of land or numerous pieces of land and build them some really nice places with plenty of money in the area, that's for sure, I think that would be a lot better than going back to Gaza, which has had just decades and decades of death. Well, they could be in Jordan, and they could be in Egypt, and they could be in other places. You could have more than two, more than one, but you could have more than two, and you'd have people living in a place that could be very beautiful and safe and nice. Gaza's been a disaster. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for
the people of the area. You are talking tonight about the United States taking over a sovereign territory. What authority would allow you to do that? Are you talking about a permanent occupation there? Redevelopment? I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent area that nobody would know. Nobody can look because all they see is death and destruction and rubble and demolished buildings falling all over. It's just a terrible sight. Esto no es un plan de paz, es un ultimátum. Los palestinos deben rendirse o morir. Estados Unidos no moverá un dedo para frenar el genocidio israelí de los palestinos. Y la única opción que Trump les da para sobrevivir es abandonar sus tierras sabiendo que nunca podrán regresar. Así como los millones de palestinos desplazados desde el año 1948 a quienes Israel les prohibió volver a su hogar. ¿Qué pasó con el Trump que criticaba las guerras en el Medio Oriente? Porque Trump ganó notoriedad política precisamente criticando las guerras en Irak y en Afganistán. Se presentó como el candidato que entendía los errores de Washington y prometió que bajo su liderazgo Estados Unidos nunca volvería a involucrarse en conflictos innecesarios en el Medio Oriente. Ahora ni siquiera descarta enviar tropas estadounidenses a Gaza. El mismo Trump que condenó la guerra en Irak como un desastre, ahora deja abierta la posibilidad de una nueva intervención militar en esa región. Su supuesto antiintervencionismo era solo un discurso político vacío. Y lo más irónico es que en lugar de una solución diplomática, Trump quiere repetir lo que ya causó este conflicto, desplazar forzosamente a un pueblo entero para beneficiar a otro. Trump está repitiendo la historia que originó este conflicto, porque esto ya lo vimos en el año 1948. Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética a través de la ONU concedieron a los judíos europeos que se refugiaron en Palestina tras el Holocausto el Estado judío que exigían mediante violencia. New savagery flares up in Palestine as terror gangs strike again, this time at the Goldsmith Officers Club in Jerusalem. Covered by small arms fire, the terrorists hurled suitcases full of explosives through the windows of the club, which immediately blew up. Rescue workers were on the spot almost at once, but 19 lives were lost and 26 soldiers and civilians were injured in one of the most cowardly outrages yet borne by our troops. Martial law was immediately proclaimed in Jerusalem, Tel Aviv and other heavily populated areas in which the underground army had its secret hideouts. Strict curfew kept 250,000 in their homes, while everywhere our troops were on patrol, sealing off suspected areas and combing out every street and every house as the big roundup went on. Durante la ocupación británica, grupos sionistas como el Irgun y la Haganá llevaron a cabo atentados terroristas contra autoridades británicas y masacres contra la población palestina para forzar la creación de su Estado judío, al cual luego llamaron Israel. El resultado fue que con el respaldo de estas potencias se le otorgó a esa minoría el 56% del territorio, a pesar de que eran menos unas 600,000 personas y solo poseían entre el 6 y el 7% de la tierra. Mientras tanto, los más de 1.2 millones de palestinos árabes que habían habitado esas tierras por generaciones recibieron solamente el 43% del territorio palestino. Israel usó el pretexto de la tierra prometida para establecer su estado y desde entonces ha continuado anexando más y más territorio, reduciendo a los palestinos a guetos militarizados donde son tratados como ciudadanos de tercera clase, sin derechos, sin protección y bajo constante asedio. Ahora Trump quiere terminar el trabajo, expulsando a los palestinos por completo, reconstruyendo Gaza con dinero de magnates inmobiliarios para luego entregársela a Israel. Los palestinos no quieren ser refugiados, no quieren ser reubicados en otro país, quieren su tierra.
Y mientras un judío de cualquier parte del mundo o incluso alguien que se convierte al judaísmo tiene más derechos en Israel que un palestino que ha vivido toda la vida bajo un régimen de apartheid, los palestinos en Israel y en los territorios ocupados siguen sufriendo discriminación sistemática y violencia institucionalizada. We want the Palestinians to accept this is our land, this is our country, this is our city. Incluso organizaciones internacionales como el Amnesty International, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, el Comité Especial de las Naciones Unidas para investigar las prácticas israelíes que afectan los derechos humanos del pueblo palestino, los expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia han declarado que Israel es un estado apartheid y que lo que está ocurriendo en Gaza en este momento es un genocidio. Trump y su ambición imperialista violan el derecho internacional. Estados Unidos no tiene el derecho a invadir Gaza ni a decidir su futuro. Según el derecho internacional, los territorios ocupados no pueden ser anexados por la fuerza ni transferidos a otra nación sin el consentimiento de sus habitantes. La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe el desplazamiento forzado de poblaciones bajo ocupación militar. Pero a Trump eso no le importa. No es la primera vez que muestra sus impulsos imperialistas. Amenazó recientemente a Panamá con quitarle el Canal de Panamá. Intentó intercambiar Puerto Rico por Groenlandia para no tener que pagar los gastos tras el huracán María en Puerto Rico y ahora mismo está presionando a Dinamarca para que entregue el territorio de Groenlandia. Y ahora también pretende decidir el destino de Gaza como si las naciones soberanas o los territorios o Gaza fueran propiedades en venta. Y ni siquiera en venta, porque ni siquiera las está intentando comprar, ahora simplemente quiere apoderarse de ellas. Donald Trump fue de prometer la paz mundial a amenazas, conflictos y ambiciones imperialistas. Trump prometió estabilidad global, pero desde que ganó las elecciones ha hecho todo lo contrario. Casi inicia una guerra comercial con Colombia, impuso un 10% de aranceles a China, escalando tensiones con la segunda economía más grande del mundo. Está provocando conflictos con México y Canadá, nuestros principales socios comerciales y aliados. ¿Y ahora ni siquiera descarta enviar tropas estadounidenses a Gaza? Según él, ese territorio le pertenecerá a Estados Unidos para ser explotado y desarrollado. Donald Trump no tiene derecho a violar el derecho internacional, ocupar tierras ajenas y expulsar a sus habitantes. ¿Qué pasará con el cese al fuego? Ahora que Hamás conoce los planes de Trump, ¿cómo van a responder? ¿Se avanzará hacia la paz o esto empeorará aún más el conflicto? ¿Regresará el odio hacia los Estados Unidos que se intensificó tras la guerra en Irak y en Afganistán? ¿Veremos más ataques terroristas en represalia? Desde el año 1948, los palestinos han sido las víctimas de una decisión tomada sin ellos y en su contra. Su tierra fue repartida no para reparar un daño que ellos hubieran causado, sino para aliviar la culpa de las potencias que fallaron en detener el holocausto. Los mismos países que miraron hacia otro lado mientras millones de judíos eran asesinados, decidieron compensar su inacción a costa del pueblo palestino, despojándolos de su hogar y condenándolos a décadas de ocupación, despojo, violencia. Trump no quiere justicia, quiere terminar lo que comenzó hace más de 75 años, borrar a los palestinos de su propia tierra y entregársela a Israel en bandeja de plata. Pero si algo es muy claro, es esto: los palestinos existen, resisten y tienen derecho a quedarse. Si Estados Unidos realmente quiere estar del lado correcto de la historia, no es forzando su desplazamiento, no es patrocinando su exterminio y no es tratando su tierra como una inversión inmobiliaria. Es garantizando que tengan lo que les fue arrebatado, su derecho a existir con dignidad en su propio país y con su propio futuro. El mundo ha visto demasiadas veces lo que pasa cuando se permite la limpieza étnica, cuando se permite un genocidio. Esta vez no hay excusas. Free Palestine. Palestina libre.